La paz de Dios, hermanos, hermanas, en este martes 23 de febrero, ya la última semana casi por terminar el segundo mes del año 2021. Y le damos gracias a Dios por la gran bendición, hermano, que tuvimos el día de ayer, el día del domingo, perdón, con nuestro hermano Carlos, hermano Víctor, allá en el templo del Buen Pastor, y con la iglesia, el gozo que nos dio escuchar a los jóvenes, hermano, alabar al Señor en su oración, los varones, la femenil, sus voces de ellas, hermano, fue de gran bendición el que pudimos escuchar a nuestros hermanos del Buen Pastor que pudieron ir, aquellas voces de gloria a Dios, amén. Cómo se extraña, pero ya pronto, hermano, estaremos juntos, abrazándonos o a distancia, si todavía no lo permite el momento, pero vernos, hermano, y saludarnos y decirles la paz de Dios. Gracias a Dios, hermano, y recuerde que estaremos transmitiendo los martes, solamente estaré yo mandando estas enseñanzas. El jueves estaremos en vivo a las 7 de la noche en el Buen Pastor, y el sábado a las 6 de la tarde con la iglesia infantil en la dinámica de interactuar con los pequeños. El domingo estaremos en las grabaciones de las instructoras para los niños a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, y a las 11:30 estaremos en vivo, transmitiendo desde el Buen Pastor. Así que, hermano, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y qué gran bendición, hermano, que ya estamos otra vez reuniéndonos y esperándonos que dentro de poco estemos más hermanos reuniéndonos de acuerdo a las instrucciones que nos dé la Protección Civil y el Gobierno de México, Protección Civil del Presbiterio y sobre todo, hermanos, la Protección Civil del Buen Pastor, que está a cargo de nuestro hermano Edson Góngora, hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Sigamos con los trabajos de la obediencia a la fe que tenemos, hermano, siguiendo dando. Y recuerden, como un resumen solamente, el que pudimos ver cómo los evangelios a través de los sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, cómo muestran a Jesús en su trabajo como verdadero hombre judío, con los judíos en territorio judío, y mostrando y enseñándoles lo que Dios tenía preparado para su pueblo desde antes, pero llegando el cumplimiento en Cristo Jesús, lo mandó para que todos los que creyeran en él fueran salvos. Y los escritos de estos tres autores nos narran, hermano, y nos dejan ver a ese Jesucristo hombre que tenía que romper el paradigma, el pensamiento constante, el pensamiento de generación a generación, transmitido por sus padres, hermano, desde que salieron de Egipto, o desde que el Señor habló con Abraham y se fundó el pueblo judío, la nación de Israel. Entonces, todo esto llega a Jesús y quitarles ese pensamiento de que no tan solo era el Hijo de Dios, sino que era Dios mismo. Era inaceptable el poder pensar para un judío que Dios se había hecho corpóreo para poder manifestarse a los hombres y poder obtener el perdón de los pecados y llevarlos a vida eterna. Recuerde que lo que Dios siempre ha querido, hermano, del hombre, es que le obedezcamos y que le sirvamos a Él y que vivamos en paz y que nos ayudemos unos a otros, y la ayuda mutua.
Y todo esto se vino dando a través, hermano, del ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero para los judíos no era comprensible que el Mesías, el ungido, tenía que morir y que después iba a resucitar. Lo entendió perfectamente bien, no los 12 que estuvieron con Jesús transmitiendo y comunicándose constantemente, hermano, sino que también el poder entender, hermano, el hecho de que Jesús iba a resucitar de entre de los muertos. Qué difícil para nuestros hermanos discípulos, apóstoles, entender la resurrección de Jesús. Pero Pablo ya lo había entendido muy bien y recordemos, hermano, que los primeros escritos que circulaban acerca de Jesús, que se iba a formar el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza a través de los años, hermano, es con Jesucristo. Y Pablo empieza él a escribir o empieza a dictarle a Lucas y algunos otros escritores cristianos acerca de Jesucristo resucitado. Este es algo muy importante. Mientras la lectura que dan los apóstoles acerca de Jesucristo encarnado, Pablo, aunque no deja de creer también en Jesucristo encarnado, pero se enfoca más, hay más de 200 palabras de Pablo haciendo mención de Jesucristo encarnado y unas escasas 17 palabras, no más de 20, acerca de Jesucristo hombre. Entonces, hermano, vamos a ver entonces uno de los primeros escritos o cómo estaba transmitiendo ahora, hermano, ese pensamiento de quitar que el judío solamente decía o tenía entendido, tenía la enseñanza que solamente el hombre, Jesucristo, había muerto, había resucitado, y esto era algo muy increíble de no poder aceptar para el pueblo judío. Pero Jesucristo se muestra en su resurrección, y Pablo es lo que quiere enseñarle a un nuevo pueblo. Ya no al pueblo judío, porque le digo, el pueblo judío tenía eso en mente y estaba trabajando continuamente. Y los apóstoles precisamente sacan esta parte donde Jesús, como verdadero hombre, como enviado a la tierra para poderle creer y todos los que le creyeran iban a ser salvos, entonces manejan lo que es los sinópticos, que es el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Recuerde que Juan, hermano, aunque es uno de los evangelios, él precisamente habla de cómo, hermano, Dios se desprendió de sí mismo, que Jesucristo era el mismo con Dios y el Espíritu Santo, los tres en uno. Pero recuerden también que ese evangelio salió mucho después de más cartas que había salido Pablo y ya los escritos de Mateo, de Marcos y de Lucas. Pero qué interesante saber, hermano, usted y yo, mire, estamos en el 2021, hemos pasado por pandemias, hemos pasado por muchas cosas, pero imagínense, tenemos Biblias ahora en el celular, ahora tenemos, hermano, lectura en la computadora, en internet, pero imagínense ellos que estaban haciendo la historia. Qué difícil, hermano, y cómo tenían que desarrollar una fe verdadera, una fe eficiente, para que ellos pudieran creer, comprender, hermano, que Jesucristo, como hijo de Dios, con doble naturaleza, la humana y la divina, no se aferró a ser Dios, sino se despojó a sí mismo. Y cuando vino aquí a la tierra tenía que morir por los pecados de todos nosotros, pero resucitar al tercer día. Qué difícil para ellos, para nosotros. Ya han transcurrido 2021 años, hermano, 2021 años. Y ahora hasta estoy grabando, hermano, esta enseñanza. Tan así es avanzada la tecnología, que mire cómo están las cosas. Y me voy a reforzar estas enseñanzas que estoy diciendo, hermano. Las voy a reforzar compartiendo nuestra pantalla, hermano, y viendo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros.
Voy a partir de la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Ya, por cierto, que mi hermano Carlos habló con claridad lo que es el templo y lo que es la iglesia. Aquí vamos a enviar, hermano, este trabajo de la iglesia. Pablo escribe a la iglesia de Roma y recuerde que la iglesia de Roma está formado por 4 géneros de personas. El judío que no es mesiánico, el judío que cree en el Mesías, que cree en Jesucristo, el prosélito que cree en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, pero también está convencido o tiene intenciones también de creer en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero no es judío, pero con los rituales que hizo de acuerdo a los judíos, pues se vuelve un judío adoptado, ¿no? Y tenemos al piadoso. El piadoso, hermano, es aquel que no se compromete a los rituales judíos, pero le gusta escuchar de un solo Dios y ahora está escuchando de Cristo Jesús. Y tenemos un quinto elemento, perdón, hermano, son 5. Y el quinto elemento es aquel que no es judío, es gentil. ¿Sí? En Roma habían estas 5 características. De los que fueron a Roma a las fiestas de la Pascua, a donde Jesucristo fue asesinado, fue muerto y posteriormente resucitado al tercer día y después se apareció y después vino el Pentecostés y hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, en estas situaciones cuando hubo la dispersión del pueblo de los creyentes cristianos, los creyentes en Jesús, el Cristo, el Mesías, muchos eran de Roma. Y cuando fueron a Roma, empezaron ellos a ir a sus sinagogas, porque recuerde que el asunto era judío, a sus sinagogas empezaron a hablarles, pero como la palabra de nuestro Señor Jesucristo y sus ordenanzas fue ir y enseñar a todas las naciones. Entonces ellos, no tan solo como comerciantes judíos en Roma, no tan solo a los judíos en la sinagoga les hablaban de Cristo, sino también les hablaban al pueblo, a la gente común y corriente, como usted y como yo, que en su tiempo no eran cristianos, no tenían ninguna religión, sino eran adoradores del César, como ya lo habíamos visto, y de muchas deidades que tenían ellos. Entonces, a la hora de poder escuchar a Cristo Jesús por parte de los judíos que fueron, ellos también empiezan a creer, hermano, en Jesucristo y en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, pero los judíos no querían recibirlos ni mezclarse. Entonces eran grandes alborotos y grandes pleitos y problemas, y muchas veces se mezclaban, y las autoridades romanas pues no sabían en un momento dado si eran los judíos mesiánicos, si eran los judíos convertidos, si eran los prosélitos, si eran los piadosos, o eran del mismo pueblo que se estaba rebelando contra los judíos. Y entonces, hermano, había grandes persecuciones cristianas que posiblemente lo veamos después. Ahora entonces vamos a entrar a una carta que escribe Pablo a la iglesia de Roma, a estos 5 géneros. Recuerde, y es evidente que el primer género, el judío, hermano, pues no va a querer aceptar muy bien o nada bien la enseñanza de Pablo. Entonces se enmarca, se separa este primer grupo y nos quedamos con los judíos mesiánicos, nos quedamos con los piadosos, nos quedamos con los prosélitos y nos quedamos con algunos prosélitos y nos quedamos con todos los gentiles que han creído en Cristo Jesús y que viven en Roma, y se ha formado ya una iglesia, y Pablo les escribe de esta manera antes de que salieran los evangelios, antes, hermano, que vieran todos los demás cómo se debería de adorar a Cristo Jesús, Señor nuestro.
y miren cómo lo vamos a hacer para poder llevar a cabo esta enseñanza. Esto entonces quiero mostrarles cómo el apóstol Pablo les estaba enseñando a los nuevos creyentes acerca de Jesucristo y quién era. Mire, Romanos 1:1 y lo vamos a dar lectura hasta el 7. Pablo, siervo de Jesucristo, que es una palabra compuesta, Jesús el ungido, el Cristo, llamado Pablo a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, Jesús y Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, Antiguo Testamento, acerca del que el Mesías iba a venir. Jesús, el Cristo, es el Mesías, de él está hablando, se está refiriendo. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, poniéndolo en un nivel superior a todos, incluyendo al César, arriba del César, acerca de su Hijo, la enseñanza que él recibió acerca de Jesucristo y que le mostró Dios que esto era desde antes que llegara aquí a la tierra. Dice que era, fíjese, las Escrituras, es lo que yo le decía. Aquí creo que por primera vez nosotros tenemos ventaja con los judíos porque como no conocemos muy bien el Antiguo Testamento y lo que venían en las profecías, hermano, entonces para nosotros es sencillo, pero para ellos no es tan sencillo. Ahí sí tenemos ventaja nosotros. Dice, en las Escrituras, dice que el Mesías era del linaje de David, pero ¿sabe qué, hermano? Según la carne. Según la carne, ¿qué es esto? Una relación de un descendiente del rey David con una mujer israelita teniendo relaciones sexuales y engendrando el varón del linaje de David a la mujer, en la mujer judía, y de ahí se iba a gestar el embarazo para que naciera el Mesías, el que los iba a libertar. Esto es según la carne. Pero mire, escuche, que fue declarado hijo de Dios con poder, según la carne, que iba a venir y que iba a liberar al pueblo, a la nación judía, de todos los males y toda la esclavitud que habían tenido durante hacía muchos años de esclavitud y problemas. De hecho, recordemos que hay un parteaguas y un nuevo comienzo del pueblo de Israel, cuando Esdras, Nehemías, Zorobabel regresan y construyen el segundo templo de Salomón, o del rey David, como lo quiera ver usted, allá en Sión, en Jerusalén. Sí, hermano, entonces, según la carne, el hijo del linaje de David iba a venir y que iba a ser declarado hijo de Dios y que iba a tener poder para poder liberar a su pueblo. Ahora, según el Espíritu dice, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Fíjese, hermano, esto quiero que quede muy clarito aquí. Que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre de los muertos. Es lo que le estoy diciendo. Ellos solamente por la palabra, la transmisión que va a hacer esta lectura, pueden entender qué está pasando, pero para todo ser humano, ¿cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, fue declarado por la resurrección que resucitó de entre de los muertos? Que Jesús está vivo. Él tiene la experiencia, Pablo, él tiene la experiencia de trabajar con Jesús resucitado, el cual enseñó en el desierto de Damasco por más de 3 años.
en el desierto, en la ciudad de Damasco, y fue nutriéndose con poder. Ya él era sabio, entendido, culto de la antigua alianza, y ahora él no sabe, pero nos va a transmitir la nueva alianza acerca de la resurrección de Cristo Jesús, que fue, hermano, fue mencionado a través de la resurrección como Hijo de Dios en el Espíritu. Sigamos viendo, dice, entre los muertos, y por quien recibimos, y por Cristo Jesús recibimos la gracia, un regalo, y el apostolado, un trabajo. Nos da un regalo, pero nos da un trabajo. Y este trabajo es una obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hermano, por amor de su nombre y por obediencia a que esta palabra es inspirada por Dios y que nos han enseñado, hermano, los evangelios acerca de Jesucristo, pero a través de Juan y a través de, hermano, del libro de los Hechos y de las cartas paulinas, hermano, entendemos que esto de la revelación, de poder comprender y poder tener una fe segura y viva, es porque Jesús resucitó de entre los muertos. Pero no, Pablo tampoco descuida ni deja de creer, hermano, en Jesucristo cuando vino a esta tierra. Pero ahora, hermano, entonces nos dice el apóstol Pablo que hemos recibido la gracia, hemos recibido un regalo, y el apostolado es ser enviado para la obediencia de la fe en todas las naciones, predicar el evangelio. Recuerda que los judíos desde el inicio de Dios era que se difundiese el nombre de Dios, el único Dios verdadero, a todo el mundo, y esto le correspondía a los judíos, pero Jesús vino a los judíos y los judíos no lo recibieron. Y ahora, hermano, a través del apóstol Pablo empieza a romper este trabajo encajonado de solamente predicar a los judíos, para los judíos, del Dios que da la salvación, que da el perdón y la vida eterna. Ahora, hermano, se rompe y ahora es para todas las naciones. Y dice la palabra de Dios, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también nosotros. Bueno, Pablo le dice a los romanos, están también ustedes llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Nosotros, al igual que ellos, su fe empezó a funcionar y empezó, hermano, a tener una idea clara. Número uno, que ellos, si creen en Cristo Jesús, que resucitaron, que el Padre resucitó al Hijo de entre los muertos, y que no vio corrupción su cuerpo, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, sino que se mostró entre mucha gente con pruebas claras, indubitables. Continuamos, hermano, disculpando, tuve un problema técnico, pero seguimos adelante en esta enseñanza. Comentaba, decía el apóstol Pablo, su visión, su enfoque acerca de cómo debemos de obtener esa obediencia a la fe del Cristo resucitado. Él les enseña, le está tratando de enseñar a sus nuevos creyentes, a sus nuevos oyentes, acerca, hermano, de las promesas que Dios se había dado, que se habían cumplido a través de Jesucristo, y que a través de la resurrección de Jesucristo se le apareció a Pablo y le dio la oportunidad, hermano, de ser un apóstol, un enviado para poder formar, crear iglesias, y ahora está mostrándoles y enseñándose al pueblo romano a la nación romana, lo que significa Cristo Jesús, el cual da el perdón del pecado y la vida eterna. Y veamos de dónde tomaba estas enseñanzas y cómo lo podía determinar. Mire, el Marcos, cuando Jesús está orando, él dice, en su oración decía Jesús, Abba Padre,
vea ahora en qué forma da el tratamiento Pablo acerca de cómo Jesucristo quería al Padre y era el mismo en el cual les enseñaba en una palabra aramea, Abba, que es diminutivo de querer de papito, de querido Padre. La enseñanza que deja Jesús y que impacta a Pablo. Y lo vemos aquí en Romanos 8:15 cuando dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Esta es la continuación de Pablo a los romanos en la carta extensa, la carta de transformación, la carta donde la fe es primordial y es fundamental para el crecimiento de la vida cristiana. La fe es el vínculo, hermano, en la resurrección de Cristo Jesús, donde usted y yo deberíamos de aprender para poder, hermano, tener la garantía de que fuimos perdonados, que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, que al aceptarlo, hermano, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Él, hermano, nos ha perdonado, nos ha llevado a santidad y nos lleva a la vida eterna para morar con Él eternamente y para siempre. Luego nos dice en Gálatas 4:4, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seamos también su heredero. Esto, hermano, nos lleva a poder afirmar la fe que deberíamos tener con Cristo Jesús, Señor nuestro. El Jesús hecho hombre de acuerdo a la carne, el linaje de David, pero también, hermano, de acuerdo al Espíritu, que es, hermano, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y que nosotros, como en las enseñanzas en estas tres partes de la Nueva Alianza, del Nuevo Testamento, donde solamente esta palabra hebrea se formula y se siguió dejando hasta hoy en nuestros días. El hebreo ha venido a nuestros días en esta palabra de Abba, Padre, de querido Padre, de papito. Al poder mencionar esta y estas enseñanzas que da Pablo a los romanos y a la provincia de Galacia, a los Gálatas, hermano, y que se va a distribuir por toda Europa, por toda Asia y por toda América Latina, todos los latinos, hermano, decimos nosotros cuando leemos estas palabras, decimos, Abba Padre, y algunos dicen, ¿y qué quiere decir? Y el maestro nos dice, es una palabra de cariño, de amor hacia el Padre, querido Padre, papito lindo, papito querido. Esta palabra, hermano, ha llegado a nuestros días, haciendo ver que la unión y la estrecha relación entre el Padre y el Hijo, que son uno solo, y creer en Él, hermano, forma y vincula este carácter de fe que debemos de tener nosotros. Nosotros todavía entonces cuando oramos decimos, Abba Padre, querido Padre. Hermano, obedientes a la fe. Sigamos en este trayecto y en este formato, hermano, y que nuestra fe sea puesta en práctica.
y ya estaremos el jueves en vivo. Ya no habrá transmisiones más que una vez a la semana, que serán los martes cuando yo transmita, hermano. Pero mientras esto sucede, hermano, nosotros en casa, los que no podemos ir y aún los que vayan, hermano, seamos obedientes a la fe. Jesucristo, hermano, resucitó de entre de los muertos. Si no fuera así, vano sería la escritura. La escritura hubiera mentido. La escritura no miente. Nosotros, hermano, a través de Jesucristo, podemos decir como hijos suyos, Abba Padre, querido Padre, porque nosotros en nuestra fe hemos creído y entendido que hemos sido perdonados de nuestros pecados y nos ha llevado a santidad el Señor para ser un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. Hermano, si no tenemos fe, entonces, hermano, es imposible agradar a Dios, es imposible verlos. Dios nos bendiga, Dios les guarde, hermano, y recuerde, entonces, el próximo martes el próximo jueves estaremos en vivo, el sábado a las 6 con la iglesia infantil, interactuar con los pequeños. El domingo veremos la cápsula de la iglesia infantil a las 11 de la mañana y estaremos en vivo otra vez en el Buen Pastor a las 11:30 y volveremos a tener a las 3 de la tarde el martes. Dios le bendiga, Dios le fortalezca, hermano, y que nuestra fe sea afirmada a través, hermano, de Cristo Jesús, hecho hombre y siendo, hermano, hijo de Dios, Dios mismo. Tenga fe, crea, esto va a pasar y los que estemos firmes nos reuniremos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y poder otra vez y seguir difundiendo el Evangelio a todas las naciones. La paz de Dios, hermanos y hermanas, y gracias por todo el apoyo que están dando para que el templo se haya abierto. Dios les bendiga, hermano.